Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al canal de León de Ventas. Y hoy traigo a una persona que recientemente he conocido, la cual me ha volado a la cabeza y sinceramente creo y me veo en el deber emocional y profesional de traerlo a este canal para que hablemos de embudos de ventas. Porque mucho se habla de embudos, pero al final hay una cosa que dicen los monjes budistas, que la simplificación y las cosas simples son las que dan su éxito. Y de eso sabe mucho don Javier Chaleco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Espero que lo de volarte la cabeza haya sido metafórico, porque intento no ir con las escopetas cargadas por ahí. No, la verdad, ha sido totalmente metafórico, pero sí tengo que reconocerlo que tu sistema del que vamos a hablar ahora mismo, el Sales Canvas, pues me ha volado la cabeza y me ha hecho ver otra perspectiva diferente y sobre todo las conversaciones que tenemos tú y yo de manera privada, me ha hecho ver otra forma de llegar a la gente y sobre todo para valorar qué es lo importante. Pero antes en esta entrevista me gustaría que te presentaras, Javier, y que le dijeras a la audiencia, algunos ya te conocerán, otros no, quién es Javier Chaleco y qué es lo que hace y por qué le ha volado la cabeza a Javier Ramos. Oye, pues en primer lugar, encantado de estar aquí un rato contigo. ¿Quién es Javier Chaleco? Bueno, yo simplemente soy un apasionado de la publicidad, del marketing, del diseño, de las ventas, sobre todo. Y me dedico a esto desde hace 30 años. Y fue de manera totalmente inconsciente, ¿no? O sea, ese proceso en el que terminas de estudiar, no tienes muy claro qué hacer con tu vida, las cosas que quieres hacer realmente no puedes por cuestiones familiares y tal, y terminas sin comerlo ni beberlo vendiendo cosas, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Terminé sin comerlo ni beberlo vendiendo cosas, ¿no? Y poco a poco dicen que el león cuando prueba la carne humana hay que matarlo, ¿no? Pues yo creo que me pasó un poco lo mismo. Cuando ya de tan joven pruebas a que con las ventas puedes ganar dinero y empiezas a manejar dinero, empiezas a darte cuenta de lo divertido que es, ¿no? Comprar, vender, todo este mundillo, dices, ostras, cómo mola, ¿no? Y entonces empiezas a meterte, ¿no? Y a trabajar en diferentes sitios, por cuenta propia, por cuenta ajena. A esto le sumas que yo desde muy pequeñito, desde los 10, 12 años, ya dibujaba retratos, me gustaba mucho el tema del dibujo, del arte, de todo esto, y no pude estudiar Bellas Artes por cuestiones familiares. Y era algo que de repente surgió, ¿no? El decir, ¿y si me meto con el tema de la restauración de fotos, la publicidad, el diseño gráfico que empezaba por aquel entonces, te hablo de los 90? Entonces digamos que en mi vida se fusionó mi afición de siempre, que era el mundo del diseño, del arte, con esa otra pasión que estaba descubriendo, que eran las ventas, ¿no? Entonces empecé a vender temas relacionados con el diseño, con la publicidad, sin tener ni puñetera idea de que lo que estaba haciendo era montar un estudio, una agencia. De hecho, Cuombo, que es mi agencia actual, que monté hace 13 años con mi socia Laura, es mi tercera empresa de diseño y de comunicación. La primera fue un estudio creativo que hacía, pues eso, cosas con otros diseñadores y yo las vendía y aprendí a hacer esa labor. Luego tuve una agencia en 2002 junto con otras empresas que había montado de calzado, que era una agencia de publicidad enfocada al sector del calzado, que duró 2 años o así, porque tuvimos una quiebra muy gorda de todas las empresas y me arruiné en 2006 y tuve que levantarme de aquello pues otra vez vendiendo, ¿no? Vendiendo, en este caso me metí a trabajar en Vodafone de comercial y en 2 años acabé director comercial gestionando más de 100 y pico comerciales. Y eso también me dio mucho dinero para salir de aquella ruina. Y en 2008 ya monté la agencia actual Cuombo y en 2018-2019, diseñé esto que ves aquí, Sales Funnel Canvas, que tú algo vas conociendo, y se convirtió en el eje central de todo lo que hago, ¿no? A nivel de la agencia, trabajamos en toda la agencia con todos los clientes con Sales Funnel Canvas como herramienta o marco de trabajo para diseñar embudos de venta y tal. Fue el eje de todo mi contenido en las clases que imparto en universidades y escuelas de negocio, que estoy en bastantes, y se transformó en mi producto propio que vendo en la formación de Sales Funnel Canvas y alrededor del que se ha hecho también un libro que estamos
realizando con la Universidad Politécnica de Valencia, se ha convertido un poco en el eje, ¿no? Y es digamos, la fusión de estos 30 años en todas estas disciplinas que siempre me han apasionado. Pero como te digo, llegué aquí de casualidad y bueno, y me gustó. La verdad es que es interesante tu historia y sobre todo es humana. Y hablando de humanidad, y como ya me conoces y sabes que voy claro y voy directo y voy al grano y no me gustan los rodeos, me gustaría hablar de esa burbuja que tú le llamas la burbuja del siglo XXI, en donde hoy todo el mundo sale haciendo anuncios, ofreciendo embudos de venta, pero que la realidad es que muchos de ellos no saben de embudos de venta. Esto provoca que hoy en día muchas empresas, incluso pequeñas empresas que tengan pequeños presupuestos, inviertan cantidades que no les va a valer absolutamente para nada porque van directamente con una oferta a un público frío. Y hay otras personas que invierten en un curso de estos que son caros e intentan aplicarlo y que después no tienen resultados. ¿Qué es lo que está pasando, Javier? Pues están pasando muchas cosas. A ver, lo primero que está pasando es mi hipótesis, ¿vale? Porque el libro del que hablas es La gran burbuja del siglo XXI, que está en lagranburbuja.com. La gran burbuja del siglo XXI entiendo que es todo lo que está pasando alrededor de la publicidad en el ámbito de Internet. Pero es una burbuja, como digo yo, silenciosa. Es una burbuja homeopática, o sea, nos la vamos comiendo a pequeños trocitos y no nos vamos enterando. Y tampoco creo que vaya a explotar, ¿no? Porque realmente no es tan grave como a lo mejor la burbuja inmobiliaria o otras situaciones, ¿no? La burbuja financiera, la burbuja de las .com en su día. Esto es más homeopático, como digo, ¿no? Creo que no va a explotar, pero sí que creo que es importante que entendamos qué es lo que está sucediendo. Mi hipótesis sobre todo esto es que Internet, cuando llegó hace un par de décadas, un poquito más, llegó de una manera tan rápida y se ha desarrollado a tal velocidad en el mundo de la empresa que en estos, por lo menos sobre todo en los últimos 20 años, se han incorporado al mercado profesional del marketing, de la publicidad, de las ventas, gente que no ha vivido la era de las ventas antes de Internet. Yo, por suerte o por desgracia, sí que la he vivido y sé lo que es salir a la calle sin ni siquiera tener un teléfono móvil, tener que buscar clientes, plantearles, hablarles de sus necesidades, intentar encontrar con tus productos o servicios soluciones a esas necesidades, o sea, hacer todo el proceso de venta que ya en su día, en el 1900, ya hablaba Henry Patterson, el creador de NCR, que fue el que inventó el sistema comercial actual, que fue el que inventó los primeros cursos de ventas para sus comerciales, que junto con Lewis, que inventó lo que es el sistema actual de la publicidad, que es el método AIDA, que sigue teniendo totalmente una vigencia importantísima en el mundo de la comunicación, la publicidad, las ventas. Digamos que cuando fusionas esos dos escenarios y te das cuenta de los aprendizajes que nos daba Patterson y los aprendizajes que nos daba Lewis y los fusionas en el mundo de las ventas, dices, ostras, Internet no es más que un canal en el que aparentemente de forma fácil puedo poner anuncios y puedo hacer un landing y puedo hacer embudos y puedo hacer cosas, pero que si no comprendemos perfectamente las enseñanzas de cómo se hace ese acercamiento, esa propuesta que nos enseñaba Patterson y no entendemos el mecanismo de AIDA, de cómo llamar la atención, generar el interés, etcétera, nada de lo que hagamos va a funcionar, ¿no? Eso por un lado, porque mucha gente que hoy se dedica a la publicidad y al marketing en Internet no ha vivido la publicidad y el marketing antes del Internet. Entonces, muchos incluso no saben cómo es un proceso de ventas. Yo he visto procesos de ventas montados por gente que no ha tenido un proceso de ventas presencial nunca con nadie. Entonces, la venta al final es un proceso totalmente humano. Yo para venderte algo tengo que llegar a tener una conexión contigo, ya sea un producto físico, un producto online, un producto de compra más impulsiva o un producto más de compra reflexiva, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que ha pasado es eso, que el mundo de Internet nos ha arrasado y hablamos de marketing online sin saber hacer marketing. Muchas veces hablamos de marketing online queriéndonos referir a publicidad online. O sea, poner un anuncio en Facebook no es hacer marketing. Hacer un anuncio en Google, llevarlo a una landing y entonces luego ponerle una cookie y hacerle remarketing por Facebook no es hacer marketing. Es una pequeña parte de un sistema muy complejo
que se llama marketing y que tiene muchos canales y donde está involucrada la publicidad, el placement, el producto, etcétera, donde realmente eso que he contado de hacer un anuncio en Facebook, o sea, en Google, una landing, una cookie y un anuncio en Facebook, es simplemente una serie de acciones de publicidad en un entorno más dinámico y más veloz como es Internet, pero que no es más que eso, una serie de anuncios. Todo lo que hay alrededor es mucho más complejo. Por tanto, eso no es hacer marketing. En todo caso, es trabajar una pequeña parte de canal, que sería Internet, haciendo algo de publicidad en ese ámbito tan enorme que realmente es el marketing, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es parte de esa burbuja, ¿no? El hecho de que las propias fuentes publicitarias nos han vendido que hacer publicidad o que hacer marketing online es fácil porque tú puedes entrar en Facebook, abrirte tu cuenta publicitaria, empezar a poner anuncios con 10 euros al día. Y claro, eso anima enseguida, ¿no? Nos ha venido bien creernos ese mensaje. Nos ha venido genial creernos que ya no hace falta hacer un anuncio en la tele, que ya no hace falta que te saque un periódico o pagar las cantidades estratosféricas que te cobra un medio de comunicación, un periódico, una radio. Es fácil. Entonces, pero realmente tampoco es tan barato. Porque el impacto que tú consigues en Facebook, por ejemplo, con 10 euros, es una milésima parte de lo que consigues haciendo una inversión 1000 veces más grande que es lo que podría costar la del periódico o la de la tele. Lo que pasa es que es también una forma también homeopática de hacer publicidad. Es decir, si quiero tener el mismo impacto que tengo con la tele en Internet, tendré que gastarme lo mismo que me tendría que gastar con la tele. Lo que pasa es que lo puedo hacer a 10 euritos al día y de 10 en 10 euritos al día. No sé si me explico. Entonces, el problema es que si esta estructura de anuncios la montamos de una forma equivocada y no tenemos en cuenta todo lo que realmente engloba el marketing, todo ese dinero que homeopáticamente nos estamos gastando en esa publicidad no nos está dando absolutamente ningún resultado. O el resultado que nos está dando es tan pequeño que no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, bueno, esa es un poco la conclusión a la que llego, ¿no? El por qué se produce la burbuja, lo cómplices que somos todos de creernos esos mensajes y de dejarnos llevar por el mensaje que nos viene bien y a lo mejor el no tener esa iniciativa de profundizar un poco más en lo complejo que realmente es el marketing, ¿no? Y recuperando los autores antiguos, clásicos, recuperando el sistema tradicional de cómo se hace realmente una estrategia, ¿no? Yo te voy a poner dos casos y me gustaría que me hablaras de ellos. Te voy a poner un caso real de una empresa que, como tú bien has dicho, invierte 100 euritos en Facebook, invierte 200 euros en Google y cuando vas a verlo te dice que es que no vende y que es que no está llegando. Y cuando te hago esta pregunta, te voy a preguntar por otro señor que hemos hablado en unas cuantas ocasiones, que es el señor Lewis, porque lo que te he preguntado tiene relación, porque es que todo viene de muy antes. Y me gustaría que me lo contaras tú, si no te importa. Claro. Con respecto al caso que planteas, ¿no? Es muy común ese caso, incluso con cantidades mayores, ¿eh? O sea, es muy común decir, pues estoy haciendo estas inversiones y no me está funcionando. ¿Qué está pasando? ¿Lo está haciendo mal el que hace los anuncios? ¿Lo está haciendo mal Facebook? ¿Lo estoy haciendo mal yo? O sea, ¿quién lo está haciendo mal? Pues probablemente todos. Y meto a Facebook también en el ajo. O sea, yo he recibido llamadas, ahora está muy de moda que los propios gestores de Facebook, por ejemplo, están llamando a los responsables de las cuentas, ¿no? Incluso cuentas gestionadas por agencias, como es nuestro caso, contactan con el cliente, con el anunciante final, ¿no? Le dicen, no, quiero hablar con el que lleva la cuenta. Y dicen, no, lo lleva una agencia, no, pero quiero hablar entonces contigo. Bueno, y no, es que el rendimiento de la cuenta no está bien. Entonces, claro, ¿qué pinta Facebook metiéndose en la gestión que está haciendo una agencia de esa cuenta directamente con el cliente, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Lo único que está produciendo ahí es también marear, porque el gestor de Facebook, que posiblemente es una persona súper técnica y que tendrá un conocimiento brutal de cómo funciona el algoritmo, de cómo funciona la estructura de publicidad del propio Facebook, seguramente no tiene ni idea de las necesidades en concreto de esa cuenta, de ese cliente, del ecosistema en el que ese cliente se tiene que mover o esa empresa, ¿no? Por tanto, si no tiene en cuenta las diferentes fases de awareness, de interés, de consideración, no tiene en cuenta la competencia, no tiene en cuenta el marketing que está haciendo esa empresa, ¿qué me va a poder recomendar en la solución técnica que luego hay que implementar en la propia plataforma de anuncios?
Cuando realmente hay una agencia, en este caso, que está intentando tener en cuenta toda esa estructura que estamos comentando, ¿no? Y en la que luego, lógicamente, le puede aplicar. Nosotros hemos discutido con gestores de Facebook de plantearnos un escenario de programación de los anuncios y nosotros decir, es que no van por ahí los tiros, es que no estás entendiendo la necesidad de esta empresa o de esta cuenta o de este negocio, ¿no? No estás entendiendo el ecosistema en el que este negocio vive. Por tanto, eso es parte de la problemática. Luego, la propia empresa, persona, profesional, que nosotros muchas veces nos vemos también en ese caso, que no sabes dar con la tecla. Es que no es fácil dar con la tecla. Es que si nos pensamos que poniendo 100 euros o 3.000 euros, me da igual, en anuncios en Facebook o en Google y pensamos que eso nos va a dar la hostia de ventas, estamos muy equivocados. El sistema tiene que optimizarse y no me refiero a la optimización técnica de la herramienta publicitaria de Facebook. Me refiero al sistema, la empresa entera. O sea, pero realmente esta estructura de productos es la que tendría que ser o debería de desagregarlos más o de agregarles más valor para competir por calidad en lugar de por precio, debería de tener más opciones de desagregado, debería de tener más upsellings, más cross-sellings. ¿Cómo monto toda mi estructura de producto? Y ahí al de Facebook le va a dar exactamente igual lo que tú tengas, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo mis acciones de búsqueda de potenciales clientes para generarles necesidades? ¿Cómo estoy haciendo mi estructura de contenidos para enamorar con mis soluciones? ¿Cómo estoy comunicando con respecto a cómo comunica mi competencia? Las palabras, tío, o sea, las palabras son importantísimas. A veces usamos ciertas palabras que no están tocando la fibra como tienen que tocarla. Igual tienes que subir o bajar el nivel de tocada de fibra de las palabras, ¿no? A veces hacia un sentido o hacia otro. Y esto, por ejemplo, hay gente muy experta en el tema del copywriting, que además yo identifico como dos tipos de copies, ¿no? Los copies creativos publicitarios, que son los copies que son capaces de resolver esa llamada de atención que diría Lewis en AIDA, la A de atención, de con 3 palabras y una imagen, ¡pam!, voy a capturar tu atención para luego todo lo que viene después, ¿no? Y luego están los copies más redactores, que son los que son capaces de generar un contenido que tú vas leyendo en esa landing page, que vas leyendo en ese documento, que vas leyendo en esa web y que te atrapa, ¿no? Entonces, la fase de interés y de deseo, ¿no?, que decía Lewis también. No confundamos el interés del embudo de AIDA con el interés del embudo de marketing, del doble embudo que plantea Steve Blank a través de las enseñanzas de Kotler, porque la palabra interés es diferente, ¿vale? En este caso hablo de me genera interés ese contenido para provocarme el deseo de terminar de empaparme de todo ese contenido. Eso lo hace un redactor que sabe muy bien qué teclas tocar, ¿no? En ese cómo tienen que ser de largos los párrafos, la forma de utilizar el lenguaje. Esto es importantísimo. Entonces, si todo eso no funciona, por mucho que te mates poniendo anuncios en Facebook, no va a funcionar. Entonces, cuando digo de optimizar, me refiero de optimizar toda esa maquinaria, no solo el anuncio. La página de destino a la que va ese anuncio, la estructura total que pones, el cómo gestionas luego los leads que te llegan con tu CRM, que si todo eso no lo haces, es que no sirve de nada. ¿Qué más da lo que tú inviertas en Facebook? No te va a funcionar ni 100 euros ni 400.000. No va a funcionar. Entonces, yo creo que eso es la primera cosa que deberíamos de tener clara, ¿no? No ver la publicidad como la solución al problema de ventas, sino como un mecanismo que en una estructura estratégica, si ese mecanismo lo hacemos bien y la estructura estratégica está bien, a lo mejor empezamos a encontrar las claves para que nuestro negocio funcione. A lo mejor. No sé si te respondí a la pregunta o me he enrollado demasiado. Y además que no es fácil dar con la clave. Y los dos tenemos agencias, los dos compartimos muchas aficiones, pero hay algo que nos une y que compartimos, que es que los dos acompañamos a nuestros clientes en el proceso. Y hoy en día todas estas personas de marketing o algunas agencias también no acompañan a la persona para que tenga ese proceso. Y como bien has dicho, dar con la tecla no es fácil. Muchas veces nos puede llevar hasta años dar con la tecla. Muchas veces el que no acompaña, también hay que decirlo, es muchas veces el cliente, ¿eh? Sí. Porque hay muchos clientes que tienen como expectativas, contrata una agencia que como se supone que son los que saben, me van a salvar el culo. Y yo lo digo siempre desde el principio, yo voy a estar a tu lado buscando las razones que nos van a llevar a que esto tenga éxito. Pero yo solo no las voy a encontrar. O te implicas aquí a tope conmigo y además puede que no las encontremos, por lo menos en el corto o medio plazo. O sea que
Y hay quien no tiene esa paciencia o quien no tiene esas ganas, ¿no? Yo trabajo muy bien con los clientes que trabajan muy bien conmigo, en el sentido de que cuando tienes un cliente que trabaja contigo todas las semanas, que está muy involucrado en el proyecto, que te habla de forma proactiva, que asume que muchas veces nos vamos a equivocar en los planteamientos que hagamos, pero tenemos que probarlos. Y de esa equivocación surge un aprendizaje que luego vamos tocando las teclas correctas. Eso es genial. Yo con ese tipo de clientes se trabaja muy, muy a gusto. Y la agencia puede y debe hacer ese proceso de acompañamiento. Pero hay clientes que no les va. O sea, no, pero te voy a explicar. No, yo no quiero que me expliques. Yo quiero que me traigas ventas. Es que si yo no te puedo explicar, tú no me das tu punto de vista, tú no me das tu experiencia, tu conocimiento, yo no voy a tener un conocimiento completo. No puede funcionar, es imposible. Entonces, creo que, y sobre todo cada vez más, la publicidad, el marketing, el mundo empresarial es cada vez más difícil y cada vez requiere mayores competencias que una persona sola no puede reunir. Yo no me considero un buen copy publicitario. Necesito un copy publicitario, necesito un redactor, necesito un diseñador, necesito una serie de perfiles, un analista. O sea, yo no puedo tener en mi cabeza... Yo puedo entender una estrategia global, puedo intentar pintarla y puedo intentar descubrir, pero luego todo esto tiene que aterrizarlo un montón de perfiles en los que luego la parte más importante siempre es el conocimiento de la empresa del cliente. El propio cliente es el que tiene las claves. Yo puedo tocarle las teclas, pero si el cliente no es capaz de, con esas teclas, sacar la información adecuada y tomar esas decisiones finalmente, es muy difícil que un negocio funcione. Entonces, el mundo de las agencias se está complicando cada vez más, sí, porque cada vez hace falta perfiles más complejos y más multidisciplinares, ¿no? Y la relación con el propio proceso del cliente es muy complicado. Hasta la fecha, bueno, hasta el momento hemos hablado de cosas muy importantes, como compromiso por parte del cliente, como que el marketing cada vez más complejo. Y ahora me gustaría meterme a fondo en tu sistema, Sales Canvas, pero te preguntaba anteriormente por Lewis, porque es un personaje importante y de ahí partió la parte de ahí, de ahí nace parte de tu investigación, porque muchas veces, como bien has dicho, en lo que mientras hemos estado hablando, muchas empresas no saben lo que es vender, no han vivido la etapa de venta y no han vivido lo que es un embudo de ventas desde la calle. Porque yo me acuerdo de que cuando he estado picando, como quien dice, puertas de polígonos industriales, que ibas con un folletito para sacar una tarjeta de la persona que correspondía, después tenías que mandar un correo electrónico más una investigación de la empresa para gastar su atención, después llamarlo para generar interés. Después éramos más detectives que comerciales. A mí esa fase me encantaba. Totalmente. Y eso muchas personas no lo viven. Yo tengo muchos clientes que son clínicas dentales que eso no tienen ni idea. Claro, al no comprender esto y en el momento en el que estamos en un momento muy complicado, pues se agrava todo más, ¿no? Pero más se agrava todo más cuando empiezan a entrar en juego un montón de funnels de venta con distintas fórmulas o con distintos enfoques, como el famoso Yes Walker, que funciona, es verdad, pero funciona para personas que ya tengan un cierto recorrido y para personas que tengan una marca detrás. Y cuando te encuentras empresas que quieren aplicar un Yes Walker para vender, yo qué sé, un coche, te quedas un poco alucinado, ¿no? Cuando las cosas, como hemos dicho al principio de esta entrevista, son más simples, son más sencillas, son complejas, indudablemente. Como dice Robin Sharma, todo cambio es difícil al principio, complicado en el medio y más fácil al final, ¿no? O se disfruta al final. Y de ahí viene tu modelo, que es el que quiero que me hables ahora, y de dónde partiste con ese modelo, porque la verdad que es un modelo muy interesante que invito a todo el mundo, porque yo mismo lo estoy haciendo, y además tengo la suerte de tener a Javier como mentor en esta área, y invito a que todo el mundo lo conozca porque la verdad, si el empresario en sí conociera este modelo, quizás su forma de invertir en marketing cambiaría, ¿no crees, Javier? A ver, por lo menos les hará reflexionar, pero esto también es un trabajo duro, es como el deporte, ¿no? O sea,
Ahora de repente te encuentras flojo, coges peso. Y dices, bueno, la solución es hacer deporte. Ya ves que hacer deporte implica hacer un esfuerzo. Implica levantarse a hacer deporte, implica sudar, implica que te duela el cuerpo, implica sufrimiento. Entonces obtendrás resultados. Con todo esto pasa un poco lo mismo. Realmente entender estos sistemas es un puñetero dolor de cabeza. Y cuando alguien se mete y se pone a intentar entender los mecanismos y entender todas y cada una de las partes y tener que absorber información y conocimiento que hasta este momento no le había prestado atención, implica un esfuerzo muy grande. Implica dedicarle tiempo, implica dedicarle concentración, implica derribar todo lo que tú tenías en tu cabeza de lo que era tu negocio para intentar volver a construirlo entendiendo las cosas de otra manera y teniendo otros puntos de vista. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Esto es lo primero que yo creo que tiene que quedar claro. Esto no es la vitamina de, por lo que decimos del deporte, no, a mí dame la pastilla para ponerme hecho un Schwarzenegger. Pues no existe esa pastilla. Schwarzenegger sufrió mucho en su vida para ponerse cachas, ¿vale? O sea, eso no hay una pastilla. Entonces, yo no he llegado a esto porque me haya tomado la pastilla del marketing. Yo he llegado a esto porque soy una persona tremendamente curiosa, muy inconformista. Yo soy muy fan de la filosofía de Descartes, que lo primero que te dice es no te creas nada de lo que veas, ni siquiera de lo que tus sentidos te digan, porque hay un genio maligno que te engaña. O sea, es una puta locura el libro del discurso del método de Descartes, que invito a todo el mundo a que lo lea. Alguien en el 1600 cómo le dio vueltas al coco hasta llegar a crear la ciencia actual, ¿no? Hasta llegar a crear el método científico actual, viene de esa época del 1600 con Descartes, ¿no? Entonces yo soy mucho de ese pensamiento, es decir, no voy a tomar como verdad nada que yo no sea capaz de ver que realmente es verdad, ¿no? Entonces empiezo a no creerme un estudio de mercado, empiezo a no creerme lo que otros digan de cómo se hacen las cosas, ni siquiera me creo las propias cosas a las que yo llego como conclusión. Y a mis propios alumnos les digo, y no te creas nada de lo que yo te diga, ponlo en duda y dale vueltas y encuentra tu propio razonamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque este lienzo, que es del que hablas, tengo dos, estos lienzos, realmente, cuando yo los pinto por primera vez, simplemente intentaba plasmar en un papel la estructura mental con la que yo intentaba visualizar las cosas que hacemos en una estrategia, ¿no? Y vino porque, por un lado, yo en la agencia necesitaba encontrar una forma gráfica o visual para que todos trabajásemos con el mismo orden de cosas y poder enseñarle al cliente y poder entender todo el mundo sobre lo que estábamos trabajando. Y, por otro lado, en clase, cuando yo daba las clases en las universidades, me encontraba con que cada vez añadía más capas de dificultad a las cosas que yo contaba, porque cada vez nos metíamos en más tipos de estructuras complejas en la agencia con los clientes, y llegaba un momento, en una clase en concreto, en una de las universidades, en Fundesem, en Alicante, que me vi a los alumnos desconectados, ya no me estaban haciendo caso. Entonces le dije, stop, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me hacéis caso? Uno con el móvil, otro con el ordenador. Si no os está gustando la clase o qué es lo que está ocurriendo. Y me dijeron, mira, es que de todo lo que hablas ya sabemos, pero estás planteando todo de una forma tan compleja que estamos perdidos. Entonces hemos apagado el cerebro. Y dije, esto no puede ser, esto es un fracaso, me van a tirar de la universidad, esto no me puedo permitir esto, ¿no? Sería un fiasco. Entonces les dije, mira, era viernes por la tarde, mirad, vamos a dejar la clase aquí. Mañana, que es sábado, que tenemos otra sesión por la mañana, venimos más frescos y tal, y yo intento replantearme toda la clase. Vale. Me voy al hotel, me cojo unas cuantas cervezas y me obsesiono por tengo que encontrar la solución, porque si no voy a perder esta universidad y no me apetece. Me pongo a pintar en un papel la forma en la que yo veo en mi cabeza todas las estructuras que montábamos. Y nuevamente sigo el método de Descartes y diseño una estructura en la que sintetizo todo, troceo el problema en muchos pequeños problemas y los reordeno en un lienzo, en una estructura de columnas y filas. Total, para probarlo, al día siguiente llego a clase, pinto el lienzo en la pizarra y me pongo durante 5 horas de clase improvisada a trabajar con los casos reales de los alumnos.
y hacer que cada alumno vaya diciéndome cómo está montando el caso, pintando cada una de las partes del caso en ese lienzo, alumno por alumno, toda 5 horas de clase improvisada, los alumnos de pie aplaudiéndome, diciendo qué cabrón, lo tenías pensado, nos diste una clase de mierda para luego poner aquí el tope al día siguiente. Digo, no, de verdad que, o sea, acabo de inventarme un sistema, ¿no? Llegué a la oficina el lunes siguiente, le pedí a mi equipo que lo pintara en bonito, registré la marca, registré el lienzo, hicimos la página web, registramos el dominio y de esto hace 4 años. Durante 4 años, todos los días trabajando sobre el lienzo, lo único que he conseguido es cada día aprender más de cómo se usa el propio lienzo. Me ha permitido poder profundizar más en muchas cosas, poder darme cuenta de que todo lo que cuentan los autores, desde los más clásicos a los más modernos, todos los sistemas de embudo, desde las teorías de Lewis, de Patterson, de Steve Blank, de Dave McClure, todos los sistemas de embudos que se utilizan, todos son correctos, pero todos son complementarios y además de manera obligatoria. Ninguno de forma independiente puede funcionar solo. Tú no puedes montar el marketing pensando solo en AIDA. Y no puedes montar el marketing pensando solo en el doble embudo de adquisición, retención y crecimiento de Steve Blank. Ni puedes montar una estrategia pensando solo en las métricas pirata o en el embudo de Patterson, de acercamiento. Tienes que conectarlos todos y en este lienzo empiezas a pintar y te das cuenta que empiezas a pintar múltiples embudos dentro de la estructura. Y dices, es que no es una cuestión de que tenga el marketing forma de embudo. Es que todas las diferentes partes son como microembudos, donde cada embudo tiene un objetivo, donde cada sistema está conectado al otro, donde la pieza que tocas aquí repercute en aquella. Y entonces llegas a la conclusión, y esto lo aprendí con Javier Recuenco, que os invito a que lo sigáis porque es una mala bestia en temas de pensamiento y de resolución de problemas complejos. Él decía que hoy en día la mayoría de los problemas simples ya están resueltos. El reto está en cómo resolvemos los problemas complejos. ¿Y qué es un problema complejo? Todo aquel que todavía no está resuelto. Y el marketing, hoy en día multidimensional, donde está Internet, lo presencial y tantísimos canales, tantísimos dispositivos, etcétera, y la propia multidimensionalidad de la persona, que no somos el mismo cuando estamos dando una clase, cuando estamos viendo una obra de teatro, cuando estamos haciendo deporte o jugando con nuestro hijo, hacen que todo sea tan complejo que la problemática general del marketing no está resuelta, porque estamos intentando utilizar mecanismos simples que solucionan problemas simples para solucionar el problema complejo. Y esto no nos iba a dar la solución. La publicidad está resuelta con el embudo de Lewis. Las ventas están resueltas con el embudo de Patterson. El marketing a nivel de growth está resuelto con el embudo de Steve Blank. Y las métricas están resueltas con el embudo de Dave McClure. El tema está en cómo los conectamos todos y hacemos un sistema complejo, nuevo, que da solución a esa problemática compleja que es el marketing actual, ¿no? Y eso lo aprendí porque fui capaz de distribuir todas las piezas, todos los trozos en filas y columnas y empezar a crear con ello una metodología sobre ese marco de trabajo, ¿no? Pero hoy sigo añadiendo cosas, es decir, creo que sigue sin resolverse y creo que aún estamos muy lejos de poder darle una solución a cómo se monta una estrategia de marketing para que realmente nuestra inversión publicitaria tenga éxito y funcione, ¿no? Entonces, creo que aún estamos en el camino. No sé si seré yo o será otras personas los que lo terminarán solucionando, pero creo que la solución todavía no existe. Lo que pasa es que con Salesfunnel Canvas lo que a mí me permite es ver las cosas de una manera mucho más dimensionada y entendiendo mucho mejor cada una de las pequeñas partes hasta dónde puede profundizar, ¿no? Y eso es un poco la historia. Lo bueno de Salesfunnel Canvas, y lo has dicho al principio, requiere de un sacrificio como el que va a ser deporte. Y lo bueno de ese lienzo es que te hace pensar en diferentes embudos dependiendo de las características que tenga cada negocio que tú vas a intentar fomentar, ¿no? Y es interesante el estar continuamente en reflexionamiento, porque yo entiendo que muchas marcas hoy en día o muchas empresas, cuando las cosas les funcionan, dejan de pensar. Y cuando se deja de pensar,
Empieza la muerte. Exacto, exacto. Y es verdad que con tu lienzo y con tu sistema, a mí, por ejemplo, me pasa, y te lo he comentado privadamente, tengo una idea y después lo veo otra vez y vuelvo a dibujar otra idea constantemente. Y me di cuenta de que a lo mejor tenía un buyer persona y, oye, no tengo un buyer persona, es que tengo 33 diferentes. Y claro, a cada uno lo tengo que captar de una forma distinta. Al final te das cuenta de que con una forma simple y sencilla, si reflexionas y nos dedicamos a pensar, podemos resolver distintas ecuaciones. Esto ya lo hacía Rockefeller antiguamente, ¿no? Sentó un día en su despacho a los 5 miembros más importantes de su equipo, le dio un catálogo de sofás, de butacas, perdón, y le dijo que escogieran la más cómoda. Cada uno escogió su butaca, se callaron su boca y cuando vinieron la butaca y se la puso cada uno en su despacho, le dijeron que para qué era. Y le dijo que ellos le pagan, él le pagaba a ellos para pensar y para que le dieran a él buenas ideas. Y que a partir de ahora ese es su sitio de pensar. Y eso creo que en la sociedad actual, Javier, se ha perdido, ¿no? A ver, que yo no tiraría la toalla tan pronto. O sea, yo creo que hay de todo, como en la vida, ¿no? Hay gente que hace deporte, hay gente que no hace deporte, hay gente que se cuida y hay gente que no se cuida. En este caso creo que es lo mismo. Hay gente que piensa y hay gente que no piensa. También es cierto que para entender ciertos mecanismos hay que tener ciertas capacidades. No todo el mundo es capaz de entender cosas complejas. Pero tampoco pasa nada, pues el que no sea capaz de entender cosas complejas que haga cosas más sencillas, ¿no? Pero es cierto que nos enfrentamos a un reto, y hablo de marketing y de empresa, nos enfrentamos a un reto en el que hace falta tener mucha capacidad para entender esas problemáticas complejas y luego mucha capacidad mucha dedicación, hace falta mucha dedicación para ese aprendizaje, ¿no? Yo me tengo que leer libros, me compré hace poco por Amazon de UK un libro que me han traído desde la India, de un indio que ha hecho una copia exacta de uno de los libros de Lewis, datada del 1916. Y me he empapado el libro de Lewis del 1916, con lo que implica contextualizar cada línea de lo que pone ahí. Porque en el 1916 no se escribía como se escribe ahora. No se utilizaban los párrafos como se utilizan ahora. Y encima en un inglés de aquella época. O sea, ponte a intentar entender el contexto. Eso no es como el que se lee un libro, bla, 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 o el que se lee un podcast. Que te oyes un podcast. Yo el otro día me dijo un alumno, ¿es que no tienes el curso en formato podcast para hacerme el curso mientras voy en el coche? Y le digo, no. El curso está diseñado para que le tengas que dedicar tiempo, para que cada microlearning que hay, cada vídeo de 2 a 5 minutos, que hay más de 100 vídeos, lo tengas que ver con cierta dedicación, porque si lo ves como si fuera una serie de Netflix, si tú te pegas el atracón en una serie de Netflix o te pegas el atracón de 27 podcasts porque tienes un viaje, te vas a quedar con 4 cosas de lo que has escuchado. O sea, requiere, siéntate y párrafo por párrafo intenta entender el contexto, la conexión con las cosas que tú haces, intenta aplicarlo desde el principio. Por eso cuando yo he diseñado el curso de Sales Funnel Canvas, también lo he diseñado, tú lo sabes, con el objetivo de ir haciendo poco a poco las cosas mientras las vas practicando. Y yo voy hablando todo el tiempo de lo mismo, añadiendo capas de complejidad. De manera que si eres capaz de resolver la primera parte, luego repite y dices, otra vez a repetir lo mismo, sí, pero añádele 2 niveles más de dificultad. Y cuando lo vuelvas a repetir, ahora añádele 4. Ahora ten en cuenta todo esto y dices, hostia, porque requiere ese esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que sí que hay mucha gente hoy en día que sigue valorando ese esfuerzo. Hay muchos que no, porque lo fácil es no hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que como ahora es tan fácil montar una empresa, es tan fácil montar cualquier proyecto en Internet, es tan fácil hacer publicidad, es tan fácil vender tus servicios como profesional del área que sea, pues lógicamente creo que se ha masificado mucho el mundo de la empresa y el mundo de los negocios y el mundo del marketing, de la publicidad, de las ventas, ¿no? Entonces, que se haya masificado no quiere decir que todos tengan esa implicación por el conocimiento, por el aprendizaje, por la dedicación. Muy poquitos sí, pero lo que se ve es lo que hace más ruido, ¿no? Que suele ser lo que menos dedicación se le da, ¿no? Y eso es un poco como creo que está el panorama. La situación está en un momento difícil, ¿no? Bueno, yo creo que cada etapa de esta vida
ha tenido sus etapas y sus etapas de complejidad sobre todo, pero sí que es verdad que tu modelo, y vuelvo a ser repetitivo con ello, invita a pensar y a reflexionar. Y si tienes una empresa, y te voy a poner un ejemplo en concreto, ¿no? El ejemplo de Vitaldent, que se anuncia mucho en televisión con un precio y vas directo a la fase de compra de purchase. Luego hay empresas pequeñas clínicas dentales que replican eso una y otra vez, porque se creen que eso es lo ideal, pero no es lo ideal, porque hay una parte que no conocen de Vitaldent que ha hecho que pueda hacer eso. De eso me gustaría que me hablaras un poco, si tú quieres, sobre tu lienzo, sobre cómo una empresa puede llegar a pensar que eso es un error. Primero, cuando empezamos a montar las diferentes partes del lienzo, una de las cosas que tenemos que identificar es cómo vamos a hacer nuestra estructura de producto. Y tener muy claro cuál es nuestro producto desagregado, cuál es el producto gancho con el que vamos a empezar, la gama de productos que vamos a tener en esa desagregación y cómo va a ser luego los mecanismos para que cuando consiga que alguien me compre, saber cómo tengo que montar la estructura para venderle un poquito más de lo que en ese momento esa persona pensaba gastar y luego cosas relacionadas con el cross-selling, ¿no? O sea, que esa es la primera parte que habría que reflexionar. Muchas veces lo que tú dices, ¿no? Soy una clínica dental, veo que Vitaldent está haciendo esa publicidad, lo que hago es que la copio, ¿no? O sigo el mismo patrón, pero tú no sabes lo que tiene Vitaldent por detrás a nivel de producto. Tú no sabes cómo... es que a lo mejor lo tiene muy bien hecho y tú no lo estás percibiendo porque no eres capaz de verlo. Y luego, por otro lado, lo siguiente que intentamos analizar cuando montamos el lienzo es desde qué fase de intención de compra de mis posibles clientes, desde cuál de esas fases voy a hacer la adquisición. Voy a ir a gente que ya está en la fase de consideración y entonces tengo que hacer un tipo de anuncio en un tipo de canal y a un precio, o tengo que ir un poquito más atrás, más templado, gente que está buscando soluciones a un problema que yo puedo resolver, o incluso más atrás, tengo que ir a un público totalmente frío que no se está planteando una solución porque no es consciente que tenga un problema, pero yo le puedo despertar ese problema para que me tenga en cuenta y finalmente me compre. Entonces, esta decisión es importante a la hora, primero, de distribuir nuestros presupuestos de publicidad, porque no puedo dispararle a todo, y luego para montar nuestra estructura de contenidos. Si voy a ir solo a la fase de consideración, no hace falta que haga todo lo anterior, voy a ir. Si tengo que montarlo todo, tendré que hacer mucho más esfuerzo, invertir mucho más, pero a lo mejor me da mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué un Vitaldent puede hacer eso? Pues primero porque seguramente tiene muchísimo presupuesto para quemar. Y digo quemar porque muchas veces el presupuesto de publicidad se quema. Tiramos al bulto. Lógicamente, si tengo, no sé, 200.000 euros diarios para poder quemar en publicidad, pues tengo muchas posibilidades de generar muchos impactos y a lo mejor una pequeña parte de la gente a la que le impacto, en esa fase, en ese anuncio en canal awareness, consigo que estén en la fase de consideración. Y a lo mejor le impactó a alguien que se iba a hacer una ortodoncia en un dentista y ve que Vitaldent lo tiene a mitad de precio. Pues chico, me voy a Vitaldent y te lo llevas. Pero eso una empresa más pequeña, una clínica que no sea esa estructura empresarial, no va a tener ese presupuesto para hacer el animal en publicidad en esos canales de awareness, ¿no? Entonces, pues si lo quiere intentar, pero se lo van a comer con patatas. No va a llegar a tener el alcance que puedes tener con 200.000 euros al día. Independientemente de esto, la empresa que más invierte de publicidad en el mundo, que es Procter & Gamble, P&G, su director de marketing, que además fue nombrado el mejor director de marketing del mundo hace unos cuantos años, estaba buscando aquí su nombre, Mark Pichard, por si lo quieres buscar. Esta señora hace unos años dijo, algo no funciona. Invertimos 2 millones de dólares al día en publicidad. Y si tengo la sensación de que más del 40% de ese dinero lo estamos tirando a la basura. Habló con las 6.000 agencias de marketing con las que trabaja a nivel mundial con todos sus productos y le dijo que les iba a recortar un 45% de su presupuesto de publicidad. Las 6.000 agencias. Imagínate la cojone en el sector. Lo que implica luego en las fuentes publicitarias, redes sociales, buscadores, medios de comunicación. Pues resulta que redujo el 40% de su inversión publicitaria y poco tiempo después afirmó que sus resultados eran los mismos.
Sí, lo dice el mejor director de marketing del mundo, el que gestiona el presupuesto más grande a nivel mundial en inversión publicitaria. No lo digo yo, que igual soy un mindundi. Dice, hostia, cuando un Marpichar te dice esto, igual algo hay, ¿no? Entonces te pones a rascar y te pones a buscar otros ejemplos y ves que hay muchos ejemplos de muchas empresas que han llegado a esa reflexión con inversiones millonarias, ¿no? Y dices, ostras, igual es cuestión de hacer las cosas de otra manera. Igual es cuestión de reflexionar cómo estamos gastando ese dinero. Ahora, ¿tú eres Vitaldent, tienes 200.000 euros al día y los quieres seguir quemando? Cojonudo. Pero es que a lo mejor quemando la mitad consigues lo mismo, simplemente cambiando la forma de hacer esa publicidad o cambiando los canales o no siendo tan cansino. Eso es otra de las cosas que pasa, ¿no? La publicidad ya de por sí es invasiva, siempre lo fue. O sea, es invasivo que tú estás viendo una película en la tele o en el cine o estás leyendo una revista y de repente te cascan una página entera de un anuncio. ¿Qué me importa a mí ese anuncio? O te paran la película durante 10 minutos y te cascan a 20 segundos de anuncio por anuncio, un montón de anuncios durante esos 10 minutos que no tienen más cojones que tragártelo, o cuando vas al cine te sientas y te están cascando anuncios antes de empezar la película, cuando tú has pagado por ver una película, que ¿por qué me tienen que cascar publicidad? La publicidad de por sí ha sido invasiva siempre, pero es que ahora cada vez es más. Nos vendieron, es otra de las cuestiones por las que hablo de la burbuja del siglo XXI, nos vendieron que con la inteligencia artificial, con los algoritmos de las redes sociales, de los buscadores, la publicidad no sería invasiva. Y creo que cada vez lo es más. A mí cada vez me da más asco ver YouTube. Yo he visto siempre muchos vídeos en YouTube, pero cada vez me da más asco porque reproduce la misma sensación de angustia que te producía la tele. Ahora no hay vídeo de YouTube que no te tragues 2 anuncios por sus santos cojones antes de ver el vídeo de YouTube, aunque el vídeo dure 10 minutos. Tus 2 anuncios para arrancar te los vas a comer. Pero como el vídeo dure 15 o 20 minutos, te vas a tragar otros 2 anuncios a mitad de vídeo. Anuncios además de cosas que te importan una mierda, de las que no han mostrado ningún tipo de interés. A mí hay un anuncio que me persigue en YouTube, y lástima no poder denunciarlo, que es el de una empresa para que mande dinero a México. A ver, que yo quiero mucho a los mexicanos y estaría encantado de tener familia o amigos en México para mandarles dinero, pero yo nunca he mostrado ningún interés en mi segmentación por la cual yo tenga que mandar dinero a México, porque esa empresa me persigue con su publicidad cuando ni siquiera he entrado. Entonces, si hiciéramos una publicidad más inteligente, más estructurada, más organizada, sería más sostenible, la empresa podría reconducir mejor sus presupuestos de publicidad, obtendría mejores resultados y encima haríamos una publicidad menos invasiva. Y yo creo que eso es responsabilidad de las fuentes de publicidad, de los medios de comunicación, de las agencias, pero también del anunciante. Creo que es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, no tiraríamos tanto dinero. ¿Sabes cuánto dinero he calculado que se desperdicia a nivel mundial con esos porcentajes de los que te hablo? Sorpréndeme. Pues con una inversión mundial entre todos los canales online y offline, sacado de estadísticas y de cálculos digamos, de diferentes portales y de diferentes sitios, ¿vale? La inversión anual parece ser que son 918.000 millones de dólares al año. Al día se supone que estamos invirtiendo a nivel mundial en publicidad 2.500 millones de dólares. Si el 40% lo estamos desperdiciando, hablamos de un desperdicio de más de 1 millón de dólares al día a nivel mundial. O sea, si todos los días las empresas a nivel mundial están tirando a la basura, entre todos estamos tirando a la basura 1 millón de dólares diarios, esos son 367.000 millones de dólares al año. Eso da para salvar muchos países del hambre, por ejemplo. Sí, pero eso explica también esa asesora que ha metido ahora Facebook, ¿no? Como lo sabe, pues la sigue metiendo para que la gente siga gastando publicidad sin sentido ninguno. Por eso digo que en parte esto lo genera las propias fuentes de publicidad, pero no es el único culpable. O sea, yo creo que los culpables somos todos. Y los primeros, los anunciantes, las agencias, los empresarios, que deberíamos de reflexionar como lo estamos haciendo. Tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas, tenemos a nuestra disposición un montón de canales que hace 20 años no existían. Hace 20 años tú para dar a conocer tu negocio no tenías más narices que hacer anuncios en la tele, en la radio, en las revistas o en la calle en vallas publicitarias.
O con comerciales a puerta fría, como hacíamos tú y yo, de salir a la calle a buscar clientes. No había más, no había más. Ya está, eso es lo que había. Ahora hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces, ¿por qué habiendo tantísimas formas de hacerlo, seguimos usando la publicidad de hace 20 años? ¿Por qué no reflexionamos de una forma diferente? Nos han hablado tanto del inbound, del growth hacking. Coño, pongámoslo en marcha. Hablamos del inbound, hablamos del growth, se nos llena la boca y a la vez decimos que AIDA ha muerto o que AIDA no tiene sentido, cuando el método AIDA empapa absolutamente todos los mecanismos de publicidad y de comunicación que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Desde cómo se manda un email, ahí estás utilizando AIDA, a cómo se hace un anuncio en Facebook, a cómo consigues que una persona que te compre un producto te compre un producto mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco una reflexión de todos y que todos deberíamos de llegar a ese punto. Sí, la verdad es que estamos en un proceso en el que creo que debemos de reflexionar. Invito a las personas a que entren en tu portal, conozcan tu lienzo y que al menos lo miren, reflexionen y ya después que hagan lo que ellos quieran. ¿No crees, Javier? Como digo yo en clase, esto es como la película de Matrix, ¿no? En clase les digo, cuando ya les cuento toda la movida y les muestro todo y tal, les digo, ahora tienes dos opciones, pastilla azul o pastilla roja. Tú puedes seguir con tu vida como estaba y puedes seguir haciendo anuncios en Facebook, mandándolos a las fichas de producto, o puedes intentar descubrir hasta dónde llega la madriguera del conejo, ¿no? Hasta dónde puede llegar a hacer una gran cantidad de cosas y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que la competencia posiblemente no esté utilizando, ¿no? Y eso nos diferenciaría. Sí, la verdad es que sí. La verdad te quiero agradecer la entrevista y tu tiempo, sobre todo porque una vez más acabo de verificar que es importante haber vivido un proceso de venta como vendedor de calle, como tú y yo hemos vivido en ese aspecto. Y después me alegra encontrarme a personas como tú, estudiosas, reflexivas y que aporten tanto valor al mercado, porque así es como creo que mucha parte de ese dinero que se pierde hoy en día, que le harían falta a otros países, pues se podría hacer algo más. Muchas gracias, Javier, por la entrevista y por aportar tanto valor. A ti, siempre. Gracias.